un poco analizar las estrategias de cada partido, cómo se gana la nominación republicana, demócrata, los distintos candidatos, y ya después, cuando se llega a las grandes ligas, que es cuando hay un republicano y un demócrata, cómo se hace una campaña, recaudación de fondos, en fin, un tema interesante. Primero, ¿la señora Clinton tiene asegurada la nominación demócrata? Lo más probable es que sí, la tenga. A esta altura no hemos visto que haya ningún otro candidato fuerte por el Partido Demócrata. Bernie Sanders, bueno, es independiente, pero se sale ahora Bernie Sanders. Pero es muy difícil a esta altura, todo puede pasar, pero a esta altura es muy difícil que alguien logre la capacidad de recaudación de fondos que tiene Clinton, la maquinaria que tiene armada Clinton en todo el país. Ella lleva años trabajando por esto. Que alguien empiece hoy o que haya empezado hace un par de meses es muy difícil que o sea, que que llegue el voto a ahí ese está por la señora Clinton. ¿Gustavo? Tendría que ocurrir algo fuera de lo normal a nivel de crisis o de situaciones muy empañosas que le pusieran mutis a esta campaña. Pero realmente Hillary Clinton tiene, aparte de todo los dineros y todo lo demás, tiene lo que en inglés le dicen el reconocimiento por su nombre. Eso es bueno y es malo, eso tiene varios análisis. Es real, pero lo que desde el punto de vista de inversión significa que vas a gastar menos en que te reconozcan. Bernie Sanders es un hombre distinguido, yo creo que ha sido un hombre... Diríamos que es el segundo demócrata de alto perfil, ¿no? Bueno, está Elizabeth Warren también, pero ninguno de los dos, inclusive el ex gobernador y alcalde, da la casualidad de Baltimore, que es O'Malley, ni ninguno de los otros que se han estado palabreando tienen precisamente ese reconocimiento nacional en el cual no hay que invertir tanto y que de hecho le ha convenido a la señora Clinton. Ahora, todo depende también de la cuestión ideológica. Que ahora, yo creo que Sanders estaría más a la izquierda que Clinton, eso es dentro del partido. ¿Es bueno o malo? Yo creo que en la actualidad, y te lo digo no tan solo para los demócratas, sino para los republicanos, yo creo que el tipo de candidato que en un momento dado podría ser muy efectivo y muy popular, que es el candidato de la revancha, el candidato de que vamos a pasar la cuenta, el candidato de que vamos a limpiar todo y vamos a traer todo nuevo, no es el momento actual. Por eso los teteros y toda la filosofía no tiene la misma receptibilidad hoy en día. Pero yo te preguntaba, ¿estar más a la izquierda en el Partido Demócrata es positivo o negativo en este momento? Realmente lo de positivo y negativo tienes que ponerlo dentro de lo que es, en cierta manera, cuáles son los verdaderos temas que el electorado quiere resolver. No hay duda que dentro del mismo Partido Demócrata sí existe un segmento de toda una vida, y sobre todo ahora mucho, antes era más latente y hoy más manifiesto, que considera que la sociedad norteamericana se ha convertido en una maquinación del grupo del 1%, del 1%, de los grandes intereses, y que en realidad la canalización de una democracia se hace muy difícil. Yo creo que ese es lo que el Sanders habla, lo que Elizabeth Warren habla. De cierta manera, grupos dentro de lo que es el republicanismo también hablan. Lo definen de otra manera, pero es anti-establishment en cierta manera. A ver, Soledad, vamos ahora con los republicanos. Dentro del partido, los precandidatos republicanos, hay varios nombres y hay varios nombres de peso importantes. ¿Quiénes dirías que tienen, estamos hablando de la nominación republicana, no estamos hablando ya de la elección, quiénes tienen mayores posibilidades? Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor Marín, que me parece que esta es una elección que va más hacia los moderados y no una elección de extremos como por ahí lo que vimos en el año 2010. ¿Dentro del partido también? Inclusive dentro del partido. Sí. Creo que en los últimos años se habló muchísimo del Tea Party y que ha ido perdiendo peso. Si bien, por supuesto, es difícil ganar una nominación, lo hemos hablado en el pasado, que a veces durante la primaria hay que ponerse un poquito
más hacia los extremos para después moverse hacia el centro, pero en este momento no tiene el peso el Tea Party que tenía hace 5 años atrás. Lo vimos en las últimas elecciones, que prácticamente no ganaron ninguna elección primaria, salvo la de Eric Cantor, que fue una elección muy importante, pero después en el resto del país el candidato del Tea Party no ganó ninguna otra elección primaria. Me parece que va a ser una elección donde van a tener mucho peso los temas, donde la gente va a estar escuchando a ver qué tiene para ofrecer este candidato, y no va a ser una elección donde ganen aquellos que se están polarizando demasiado, sino ir un poco más hacia el centro y hacia un debate un poco más Mencióname cívico. algunos de los candidatos, por ejemplo, Jeb Bush. Bueno, Jeb Bush todavía no es candidato, pero todo el mundo está esperando que en cualquier momento haga el anuncio. Me parece que Jeb Bush es el ejemplo perfecto de esto, de un candidato que, si bien es muy sólido, con una base conservadora, es claramente un candidato conservador, tiene una gestión conservadora que lo avala, porque sí tuvo una gestión como en el Poder Ejecutivo aquí en Florida. Sin embargo, es un candidato que podría considerarse moderado, es un candidato que apoya abiertamente una reforma migratoria, es un candidato que no se ha metido en temas Y eso, sociales de nuevo, demasiado. insisto, dentro del Partido Republicano, ¿eso lo ves viable? ¿Funciona? Sí, absolutamente. Me parece que tranquilamente puede ganar. Digo, las encuestas en este momento, sin que siquiera haya anunciado Jeb Bush, siguen diciendo que Jeb Bush estaría primero dentro de los posibles candidatos, sin que él siquiera haya anunciado y sin que estemos en el medio de una campaña. Antes de ir todavía. con Marín, Marco Rubio puede ser un buen candidato, pero en lo que es la derecha del partido, el Partido Republicano sigue siendo Rubio, Pérez, García. ¿El apellido ese funciona? ¿Se vota? Me parece que puede ser justamente una de las cosas más atractivas que puede llegar a tener Marco Rubio. Quizás sea discutible, y son temas que están empezando a salir, el hecho de que es muy joven, que no tiene demasiada experiencia en cuanto a gestión, porque ha trabajado en el Poder Ejecutivo, el Legislativo siempre y no en el Ejecutivo, pero una de las grandes cosas que tiene a favor, además de ser un gran orador y ser una persona muy carismática, es que se llama Rubio. En este momento, ningún candidato, ni demócrata ni republicano, se puede dar el lujo de llegar a la Casa Blanca sin ganar el voto latino. Y sí, pero una cosa es, una cosa es tener el voto latino y otra cosa es ser latino. No, totalmente de acuerdo. No está asegurado que por ser rubio vaya a tener el voto latino, pero tiene gran parte, un primer paso lo tiene dado. Es latino, tiene una historia con la cual muchos latinos se pueden identificar, que es la historia de la familia inmigrante que salió adelante gracias al trabajo, al esfuerzo, y por otro lado habla perfecto español, que también es importante. Hay 54 millones de latinos en los Estados Unidos en este momento. Dentro del electorado, más o menos entre un 10 y un 15% del electorado es latino, pero lo más importante, no solamente este 10% a nivel nacional, en determinados estados clave, como por ejemplo Texas, 1/3 de los votantes registrados son latinos, con lo cual, y Texas hay que ganarlo. ¿Pero votan republicano? En Texas sí, claro. Como Bueno, en Texas, digo en general, la costa oeste me refiero. Bueno, ahí está el desafío. Hay republicanos que han ganado. Reagan tuvo un apoyo mayoritario en la costa oeste y era un republicano, quizás el republicano más abiertamente conservador que hemos tenido en los últimos años. Digo, me parece posible y me parece que no tienen que dormirse. Es verdad que en los últimos años ha conseguido el Partido Demócrata un apoyo masivo por parte de la comunidad latina, pero me parece que sería un error catastrófico para ellos que se duerman en los laureles. Gustavo Marín, el tema del apellido latino, ¿se gana en el Partido Republicano desde tu punto de vista, tu perspectiva, cómo lo analizas? ¿Se gana teniendo un apellido latino? Para poder ganar dentro del Partido Republicano con ese apellido... Estamos hablando de nominación. Exacto, pero exactamente hacia dónde voy. Tienes que aplicar la estrategia que Rubio está aplicando. O sea, Rubio no se está vendiendo necesariamente como latino. La narrativa de Rubio es la que lo comentábamos. De hecho, en el discurso en la Torre de la Libertad no habló en español y tampoco habló en español, que tú como reportera lo cubriste en aquel momento, lo recuerdo. Tampoco habló en español cuando le ganó a Charlie Crist. Pero tiene más, o sea, la temática, el tipo de temas que pudo haber apoyado no lo ha hecho. Para empezar, el tema migratorio sería latino porque se parece más a Cantinflas que otro más. O sea, estuvo a favor, después en contra, después al final le dijo que no lo apoyen, porque notó precisamente que dentro, y eso es uno de los graves problemas dentro del Partido Republicano y para las próximas elecciones, que aunque Soledad tiene razón de que se han podido eliminar muchos de estos situaciones de rechazo discriminatorio y de extremismo, no hay duda que existe un porcentaje alto de ese grupo recalcitrante que no reconoce.
Rubio es un hombre muy inteligente, nadie le puede negar que, pero sin embargo, la gran situación de Rubio, como la del propio Bush, es cómo poder auspiciar determinados temas que ellos saben que para el electorado en general, una elección en general, es lo que la gente apoyaría, como una reforma migratoria, inclusive el grave problema actual de Rubio, visto desde un punto de vista de temática de mercadeo, que es la cuestión del matrimonio de los gays, en el cual compite contra lo que es la mayoría de la apreciación de la población. O sea, hay una serie de temas que se le va a hacer muy difícil, pero no hay duda que ahí va a estar la capacidad de hacerlo. Todos los de temas, y decías que iba a ser una elección de temas. ¿Cuáles son los temas? Bueno, a eso iba. Me parece que no podemos limitar al voto latino simplemente a hablar de temas de inmigración. Es un tema importante, pero encuesta tras encuesta vemos que el tema número uno sigue siendo la economía. Ligada al empleo, a veces están como dos temas separados y vienen primero y segundo. Ligada al empleo, que todavía es un problema, sobre todo para las minorías, hay mucha gente subempleada en los Estados Unidos, muchísima gente trabajando a medio tiempo, muchísima gente que tiene trabajo pero que está ganando mucho menos de lo que solía ganar. Entonces la economía, pese a que los números macro dicen una cosa y que es la gestión Obama se vanagloria de haber mejorado la economía, todavía para muchas familias sigue siendo un problema y es el problema número uno. Vemos que la política exterior es un tema que preocupa a mucha gente, el tema de la seguridad. La reforma migratoria es un tema importante, pero no nos podemos limitar, me parece que sería obtuso pensar que si estamos hablando de voto latino tenemos que hablar únicamente de reforma migratoria. Es uno más de los temas a tomar en cuenta. Tú decías, hablabas de Marco Rubio, decías que es un político hábil, inteligente. Vamos a hablar de uno que es un político extremadamente preparado, tal vez no es muy simpático para muchos, que es Ted Cruz. ¿Qué piensan de Ted Cruz? Bueno, Ted Cruz va hacia... Un hombre muy preparado, ¿eh? No, inclusive sus adversarios así lo consideran y sí lo fue. Fue un estudiante de honor de la Escuela de Derecho de Harvard. Sobre su preparación yo creo que no hay ningún tipo de cuestionamiento. Pero Ted Cruz está abogando hacia un segmento, o sea, donde él ha visto su capacidad de ser reconocido y de que se vote, es en su habilidad de ser recalcitrante y diferente, tanto en el plano migratorio como inclusive el ataque a la administración directamente. Por ejemplo, él rehusó siquiera participar de la última elección de la nueva fiscal, y ese tipo de rechazo militante es lo que él cree que por lo menos le da el reconocimiento y quizás le dé la capacidad de ser electo. Yo estoy en desacuerdo en ese aspecto. O sea, ser Cruz en el sentido de Ted Cruz como latino no es el mismo tipo de situación que otros pudieran usar. Le hace la cruz. O lo clavan en la cruz. Pero es que me parece que justamente es eso, no es ganar el voto latino solamente porque se llame Cruz, sino por los temas. Y estoy totalmente de acuerdo, no creo que sea este 2015, 2016 el año para los candidatos muy de extrema, ni de un lado ni del otro. Por eso tampoco creo que Elizabeth Warren tenga demasiadas posibilidades dentro del Partido Demócrata. Me parece que es demasiado extremista en la izquierda y va a ser un año que creo que tiende hacia los candidatos más moderados. Bueno, hemos hablado un poco de los precandidatos. Ahora, algo interesante es primero, ¿qué es un buen candidato? Se habla de eso, tiene madera de político. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Cómo se hace esa imagen de un político? El tema de los asesores, el trabajo de los asesores, también el dinero, cómo se recauda esos millones y millones de dólares. Vamos a hablar de ese tema al regreso. Quédense con nosotros. El único miembro vivo del comando